Buenas tardes. La Facultad de Derecho me hizo la invitación para hablar un poco sobre la unidad 1, relativa a delitos en particular y específicamente los delitos que tienen que ver con la integridad personal y la vida. Es curioso, pero actualmente la doctrina en otras latitudes, digamos España, ha cambiado un poco ese concepto y le ha denominado delitos en contra de la vida independiente. Es importante señalar esto porque pocas veces se había hecho un señalamiento de esa magnitud para hablar de los delitos que tienen que ver específicamente con el aborto. Son delitos verdaderamente que tienen una o se prestan para abrir una discusión bastante interesante solamente por lo que refiere al ámbito del derecho y solamente por cuestiones netamente jurídicas, más allá de las cuestiones religiosas, más allá de las cuestiones sociológicas, más allá de las cuestiones políticas. Son delitos que tienen ese tema. Es muy corto realmente el tiempo que hay para poder hablar de estos delitos y por tanto yo creo que una guía o este tipo de videos deben de ser esencialmente un índice de por dónde o cómo comenzar a estudiar estos delitos. En particular, yo creo que es interesante saber que los estudios dogmáticos que inauguró don Celestino Porte Petit y cuyos libros de alguna manera por eso siguen siendo tan actuales, pues son la primera gran referencia bibliográfica. La dogmática sobre los delitos contra la vida y la salud personal de don Celestino Porte Petit, publicados en Porrúa, son de alguna manera o es el libro por excelencia para estudiar este tipo de cuestiones. Hay otros textos. Obviamente a mí me encanta el libro de Mariano Jiménez Huerta sobre Derecho Penal Mexicano, el tomo 2, que ahora está concentrado en el tomo 1, editado por Porrúa recientemente, en donde se hablan de este tipo de cuestiones desde el punto de vista típico. ¿Qué es lo que la ley señala como delito? ¿Qué es lo que le importa al legislador regular? ¿Y de qué manera lo sanciona? Otro autor que tenemos muy importante es Francisco Pavón Vasconcelos. Es curioso porque, sin contar a Mariano Jiménez Huerta, la mayor parte de nuestros autores, cuando se refieren a los delitos en particular, hacen estudios dogmáticos desde la escuela causalista o causalista neoclásica. Lo que significa que aquellos que pugnan por el finalismo tienen un faltante. Y los que hablan por el funcionalismo, pues tienen un faltante aún mayor porque regularmente se basan en casos y no en el estudio o en el contenido de la propia ley. En particular, yo realicé una obra que se llama El tipo penal y sus elementos, porque a mí me gusta estudiar los tipos penales o los delitos a la luz de lo que busca el legislador y encontrar también los defectos y virtudes que puede señalar el propio legislador. Bien, cuando se trata de lesiones, y para esto vamos a utilizar como referencia el Código Penal Federal como una cuestión más por unidad legislativa que por aplicación, porque por aplicación tendríamos que estudiar, en el caso de los que somos de la Ciudad de México, el Código Penal para el Distrito Federal, que todavía se sigue llamando paradójicamente así, aunque realmente se llama la entidad Ciudad de México. Y aunque deberíamos de estudiar eso por su aplicación diaria, pues de alguna manera el Código Penal Federal es la referencia genérica para todos los estados. Aquí en el ámbito federal o en el ámbito local no existe esa referencia a proteger los delitos contra la vida independiente o dependiente, como lo establecen algunos autores españoles. Lo que tenemos en sí, pues es un catálogo de tipos penales que refieren
a las lesiones, al homicidio, a las reglas comunes para lesiones y homicidio, cuando se agravan o cuando se califican, al homicidio en relación al parentesco y a un delito que de alguna manera siempre nos va a causar cierto debate, como es el feminicidio. Es muy importante que se encuentre en la legislación. Es de hecho por la cuestión de la vulnerabilidad de la sujeto pasivo, pues de alguna manera el delito más grave que existe en el concierto de catálogos o de tipos penales que existen en los códigos penales. Sin embargo, a veces este tipo penal no se concentra o no establece una definición como tal, sino establece una determinada casuística que causa un determinado conflicto para sus operadores. Y solo hasta que se conoce este tipo de delitos, pues se da uno cuenta que el riesgo es o se comprueba o queda la persona libre, y eso es verdaderamente grave, porque se tiene que comprobar parte precisamente del contexto en el que ha ocurrido este tipo penal. Así también existe el delito de aborto, que les decía, causa o tiene un conflicto en cuanto a su composición, porque por lo pronto en la Ciudad de México solo se considera como aborto cuando ocurre después de la semana 12 hasta el término de la gestación. Por la definición, es una definición verdaderamente desafortunada. Se logró por una cuestión netamente política, pero en realidad el aborto es aquel que ocurre como lo dice el tipo penal del Código Penal Federal, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Bueno, de alguna manera estamos hablando de un término verdaderamente lejano para nosotros. Ahora utilizamos embarazo. Y la cuestión es, ¿qué tan válido es que se encuentre todavía en nuestras leyes? ¿Qué tan válido es que se libere a la persona de esta carga penal y se le permita a la mujer disponer de su cuerpo, como es uno de los argumentos? Independientemente de la postura que pudiéramos tener al respecto, lo importante es que el aborto no siempre ocurre o no siempre se da por una cuestión donde participe la mujer voluntariamente. En ocasiones ella puede ser agredida y alguien le pudo haber causado el aborto, y entonces sí se requiere una protección penal, sí o sí. Es irrefutable ese punto. O bien esta persona por engaños, etcétera, pues de alguna manera le causan un aborto en contra de su voluntad. Ese tipo de cuestiones no pueden ni están sujetas a debate. El último capítulo que viene dentro de esta unidad es el abandono de personas. De alguna manera, un delito de peligro que hay que afrontar. Bajo ese catálogo de delitos contra la vida y la integridad de las personas, pues de alguna manera nos vamos a encontrar con definiciones, con toda una serie de temas que se prestan precisamente a una discusión un poco más amplia. Lo que les decía, no se trata de agotar los temas en una sola cápsula. Sería imposible, o sería verdaderamente irresponsable decirles que con esto ya está más que cursada la primera parte, pero de alguna manera que nos sirva esta cápsula para tener un panorama de cuáles son los delitos que vamos a enfrentar, que tenemos que estudiar, que tenemos que revisar. Y en particular les comentaré que, pues como buen alumno del doctor Ricardo Franco Guzmán, siempre he optado por seguir su escuela. Yo aprendí los delitos con él. Él señalaba desde el principio del curso que más valía conocer 4 delitos bien que todo el catálogo del Código Penal mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos preparaba para enfrentar la realidad.
aprender a estudiar un tipo penal desde el punto de vista de su concepción, de los elementos que lo forman, de sus aspectos negativos, y a través de ello, pues de alguna manera tener una idea completa de cómo se hace un delito y cómo se desintegra un delito, cuando no es un delito como tal. En la vida real, pues sí nos damos cuenta que existen delitos muy frecuentes y existen delitos que a veces ni el propio juez conoce hasta el momento en que se lo presentan y tiene que irse a estudiar. Tenemos el caso de que en México tenemos un catálogo de delitos que rebasa pues la friolera de más de 1,700 tipos penales distintos. Entonces, pues es realmente imposible que un curso o 2 semestres puedan abarcar un catálogo tan amplio. Así que, siguiendo la escuela de mi maestro, creo que es importante aprender o a encontrar, en principio, cuando hablamos de lesión por el orden en que se encuentra en el Código Penal Federal, pues su definición. Y es que bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda aquella alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa externa. Bien, la definición es casuística. Establece distintos supuestos para que estas lesiones se puedan cometer. ¿Cuál sería la siguiente tarea? Hay que investigar qué significa una fractura, qué significa una dislocación, qué significa una escoriación, una herida, porque pues la definición más corta en materia de lesión es toda aquella alteración en la salud provocada por un agente externo. ¿Cuál es su presupuesto material del hecho? Es necesario contar con esa salud, tener esa salud y que haya sido alterada o provocada su deformación por un hecho externo. Hay un primer elemento que es el hecho, la conducta en la que está enfocada a alterar la salud. El resultado del propio delito es su alteración y por supuesto es importante encontrar el nexo entre la conducta y el resultado, lo que conocimos en su momento como nexo causal y lo que las escuelas actualmente conocen como nexo de imputación. Respecto de las lesiones, pues nos damos cuenta que existe una clasificación que las establece la propia ley como levísimas, leves, graves y gravísimas. Y obviamente la escala es conforme al daño sufrido. Lo que ocurre es, por ejemplo, que unas levísimas son aquellas que no tardan en sanar más allá de 15 días, que no han propiciado un daño mayor. Imagínense nada más, ¿cuál podría ser el resultado o la alteración de una cachetada? ¿Hay una conducta dirigida? Sí. ¿Hay un daño? Sí. Pero ¿cuánto le va a durar la mejilla roja al sujeto pasivo? Muy poco tiempo, ¿no? A diferencia de que se utilizara un objeto punzocortante y de alguna manera le causara una herida. Y así, pues obviamente con ese tipo de escala, nos damos cuenta que pueden ir subiendo en gravedad este tipo de lesiones. ¿Cuándo puede haber un aspecto negativo o una ausencia de hecho? Bueno, sabemos que la ausencia de conducta se refleja a través de la fuerza mayor, la fuerza física, la fuerza irresistible, el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo, los actos reflejos, los actos instintivos y autos automáticos. La única cuestión, creo que todas se pueden ir explicando y si ustedes hacen la consulta de los libros ya sugeridos,
se van a ir dando cuenta cómo puede no darse esa conducta si en el sueño una persona se voltea y le pega a otra, o si es sonámbula y le levanta y la azota. Pues de alguna manera todo este tipo de ausencias de conducta se pueden comprobar objetivamente. A mí siempre me ha causado, digamos, inquietud o duda la cuestión de acreditar el hipnotismo, porque no me ha tocado conocer un caso sobre tal. No me ha tocado ver a una persona que, siendo hipnotizada, haya cometido esta clase de conductas. Existe un libro muy interesante de César Lombroso que se refiere al hipnotismo. Imagínense, estamos hablando del siglo XIX. Es algo verdaderamente maravilloso cómo los penalistas están tratando de acercarse a este tipo de pseudociencias y demás para tratar de ver si realmente la mente puede ser engañada de tal manera. Cuando nos referimos al segundo elemento, a la tipicidad, pues nos damos cuenta que debe de existir un sujeto activo, la persona que realiza la conducta dañosa, y un sujeto pasivo, que es la persona que la recibe. ¿Que existe un objeto jurídicamente protegido? Claro, la salud del sujeto pasivo. Y que respecto de su no existen medios requeridos en el tipo, no está pidiendo algún medio en particular, y que de alguna manera lo importante es proteger la salud. Son delitos de una construcción típica muy concreta, muy sencilla. Así que es muy interesante ver que prácticamente las primeras lecciones de los tipos en particular regularmente tienen tipos penales construidos de manera muy cerrada. Hay muy pocos elementos y eso es muy importante porque de alguna manera eso nos permite comprender que los tipos penales más cortos son los que mejor se pueden probar. Cuando el tipo penal tiene muchísimos elementos es cuando empieza a volverse un poco más compleja su comprobación. En el aspecto negativo de la tipicidad, pues existe la tipicidad, el hecho de que no se compruebe alguno de los elementos. Imagínense una persona que ha fallecido y de pronto alguien le atraviesa un cuchillo. Puede ser otro delito. El no respeto a los cadáveres tiene también una connotación propia que ya verán más adelante, pero no pueden decir que gozaba de cabal salud una persona que ha fallecido. Así que en ese sentido no se cumpliría con este aspecto y habría una cuestión de atipicidad. El tercer elemento del delito, la antijuridicidad, es importante señalar que cuando esta persona o cuando el sujeto activo ha lesionado al pasivo es porque no media nada que pueda justificarlo. ¿Qué significa? Que para ello hay un aspecto negativo como son las causas de justificación. ¿Se actualiza la defensa legítima? Por supuesto que sí. Si alguien nos ataca, si se trata de un ataque sin derecho y demás, tenemos la posibilidad de defendernos, y si causamos lesiones en ese contexto, no habría lugar a considerar que hay un delito. Estado de necesidad, ejercicio de un derecho. Es curioso porque en el estado de necesidad puede ocurrir que sí se aplique o que sí se actualice una causal de justificación. Pero en el ejercicio de un derecho pasa algo muy curioso. Antes existía como ejercicio de un derecho la posibilidad de que el padre pudiera corregir a los hijos a través de medios físicos, el cinturón o la nalgada. Lo permitía el propio Código Civil. Actualmente no. Actualmente prácticamente ese tipo de cuestiones están sancionadas en otros capítulos como son la violencia familiar o el hecho de afectar psicológicamente a un menor. El cumplimiento de un deber, la obediencia jerárquica o el consentimiento de un interesado, pues de alguna manera
siempre tienen que ver o siempre pueden actualizarse. También como ejercicio de un derecho, existe la posibilidad de que estas lesiones ocurran en un deporte de contacto, donde está autorizado por la entidad o por la federación, y a nivel nacional se autorizan determinados deportes que implican o cuya consecuencia, aunque no sea la principal, puede tener como resultado alguna lesión. El fútbol no se hizo para lesionarse, pero sabemos que puede ocurrir ese tipo de lesiones que se realizan mientras la persona juega fútbol. Claro que si la patada va contra los pulmones de su contendiente, no estamos hablando de que la persona realmente quiera jugar fútbol, sino más bien persiga la lesión de su compañero. En el box sabemos que es un deporte netamente de contacto y el cual puede causar lesiones, así que el hecho de que esté regulado o permitido por la autoridad permite que las personas cuando lo realicen estén bajo la hipótesis de que están ejercitando un derecho. No cuando tocan la campana. Ojo, si tocan la campana y la persona va y golpea, está saliéndose de ese ámbito del derecho. Las lesiones pueden ser cometidas a título de dolo o a título de culpa. La lesión, pues de alguna manera, significa que en el primero de los casos, a título doloso, la persona quiere el resultado, quiere golpear a una persona, no lo está haciendo sin la debida, sin antes haberlo previsto. Y por el lado culposo, significa aquellas lesiones que, siendo previsibles, no se pudieron detener, como lo que ocurre en los casos de los accidentes de tránsito terrestre. Es importante señalar que dentro del proyecto de Código Penal Nacional, que está todavía en proyecto como tal, existe una figura respecto de este tipo de culpas, en donde las personas con estas nuevas generaciones que ya no hablan por el celular, sino textean mientras manejan, pues de alguna manera se considere o se agrave su sanción por haberlo hecho bajo ese tipo de condiciones. Las tecnologías no nos pueden ganar en ese sentido para tener una sanción por nuestra irresponsabilidad. En el aspecto negativo de las lesiones, pues tenemos la no exigibilidad de otra conducta, el error de prohibición, vencible o invencible, y pues de alguna manera existe un quinto elemento, la punibilidad. El hecho de sancionar a esas lesiones que tengan una consecuencia jurídica por este tipo de actos. ¿Cuándo pueden ser agravadas? Pues cuando hay una ventaja, cuando hay alevosía, cuando hay traición, o bien cuando se trata de que estas lesiones han ocurrido dentro del parentesco o relación que el sujeto pasivo tiene con el sujeto activo. Y cuando pueden ser atenuadas, cuando estas ocurren esencialmente bajo el supuesto de la riña, que es una contienda de dos personas material, más allá de la parte verbal, en la cual pues las dos personas deciden despreciar ese objeto jurídico llamado salud, que la propia ley les está protegiendo, lo están abandonando con tal de lesionar al otro, y es como un concierto o de concierto entre las dos partes, y en ese sentido la riña resulta atenuante. Esta podría ser una primera cápsula respecto de los delitos que tienen que ver contra la vida. Espero que les sea útil, y cualquier cosa que pudieran necesitar, les ruego, me pueden escribir a iusnava@aol.com, en donde estaré muy gustoso de entrar en contacto con ustedes para resolver algunas de sus dudas. Muchas gracias. Buenas tardes.